Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Bello Gil y bueno, soy licenciado en bioquímica y también tengo una maestría en bioquímica por la Universidad de La Habana, en Cuba. En el 2010 me incorporé al grupo de trabajo dirigido por el profesor Jesús Miguel Sanz Morales, que es el grupo de biotecnología de proteínas del Instituto de Biología Molecular y Celular, y en este mismo año me incorporé también al programa de doctorado del mismo nombre aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. En el día de hoy les quiero presentar algunos de los resultados de mi tesis doctoral titulada Desarrollo de sistemas para la inmovilización de proteínas y sus aplicaciones biotecnológicas. La inmovilización de proteínas es la localización de la misma en una determinada región definida del espacio con retención de su actividad catalítica y que puede ser utilizada continua y repetidamente. Esto idealmente trae consigo un aumento de los tiempos de vida media y una menor degradación de la proteína, permite un control más preciso de las reacciones que se catalizan, permite también la separación entre los sustratos y productos de una reacción y las enzimas y idealmente también una disminución de los costes para la enzima inmovilizada. Estas ventajas hacen que las enzimas sean utilizadas, por ejemplo, en diversos procesos industriales y también en la creación de biomateriales en forma de partículas o superficies bioactivas con múltiples aplicaciones, como por ejemplo el desarrollo de electrodos y biosensores, el desarrollo de sistemas de liberación de fármacos y en diagnóstico y terapia enzimática. Los soportes para la inmovilización de proteínas idealmente deben ser asequibles, de tener una alta disponibilidad, presentar una amplia área superficial y una elevada densidad de grupos funcionales. Para algunas aplicaciones deben ser biocompatibles y además deben garantizar una adecuada difusión de los sustratos y productos de la reacción enzimática. De acuerdo a la capacidad de regeneración del sistema, los métodos de inmovilización se pueden dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo que son los irreversibles, donde por ejemplo entran los métodos de atrapamiento y encapsulación, con importantes desventajas en cuanto a transferencia de masa. También encontramos los métodos covalentes, en el caso del método covalente pool y el entrecruzamiento, que ambos involucran la modificación de la estructura primaria de la proteína y en muchos casos hay una pérdida importante de actividad catalítica. Los métodos reversibles encontramos los métodos de absorción puramente física guiados por interacciones débiles, son altamente inespecíficos. Sin embargo, hay otros métodos que sí son reversibles también, pero con una alta especificidad, como son los métodos de afinidad, y es el que nos interesa en este trabajo, porque es en el que se basa mi tesis. Estas interacciones de afinidad vienen de interacciones específicas que ocurren en diversos procesos celulares, son interacciones de muy alta afinidad entre biomoléculas, combinan la fortaleza de la interacción con la especificidad y la suavidad de las mismas, y en un inicio en la segunda mitad del siglo pasado permitió el desarrollo acelerado de la cromatografía de afinidad, lo que ha permitido que la mayoría de anticuerpos que se utilizan actualmente en diagnóstico y terapia enzimática sean producidos por esta vía. Esto ha permitido también el desarrollo acelerado, sobre todo en las últimas décadas, de etiquetas o colas de afinidad, que son secuencias de aminoácidos con una alta especificidad por ligandos químicos o biológicos, de manera que si logramos funcionalizar un determinado soporte con un ligando afín a una cola de afinidad, lograremos fusionar, si tenemos una proteína fusión, fusionada a esta cola de afinidad, lograremos inmovilizar en un primer paso y purificar una proteína determinada de interés. Teniendo en cuenta esta introducción, el objetivo general de este trabajo es desarrollar nuevos enfoques para la inmovilización y purificación de proteínas recombinantes basadas en interacciones naturales de afinidad que permitan un procedimiento suave a la vez que estable y específico, empleando dos sistemas. El primero es la etiqueta de afinidad BioF, que es el módulo de unión a bioplásticos del tipo de los polihidraloxialcanoatos de Pseudomonas butida, y el segundo es el módulo de unión a colina de la amidasa LIC-A de Streptococcus pneumoniae. Bueno, la charla la he dividido en dos partes. La primera va a estar referida al dominio de unión a bioplástico BioF, y la segunda estará referida al dominio de unión a colina LIC-A. Los soportes que utilizaremos en esta parte del trabajo son los bioplásticos del tipo de los polihidraloxialcanoatos. Estos bioplásticos son polímeros de reserva que se acumulan en forma de gránulos en el citoplasma de muchos tipos de microorganismos. El primero que se descubrió fue el polihidroxibutirato PHB, que es un polímero de cadena corta,
y también en este trabajo abordaremos acerca de un segundo polímero, que es el polihidróxido octanoato, o PHO, que es un polímero de cadena media. De manera general, estos bioplásticos presentan características físico-mecánicas comparables a las de los plásticos convencionales, son completamente biodegradables y pueden producirse a partir de fuentes naturales, son biocompatibles, lo que los ubica en aplicaciones importantes, sobre todo en regeneración de tejidos y sistemas de liberación de fármacos. Pero bueno, la desventaja actual que frena su expansión son los precios actuales en comparación con los plásticos convencionales. En este sistema, bueno, utilizaremos la cola de afinidad BioF. Es importante decir que en Pseudomonas putida los gránulos nativos de polihidroxi alcanoato están formados por un núcleo polimérico de polihidroxi alcanoato, una monocapa de fosfolípidos que rodea el núcleo polimérico y proteínas asociadas al gránulo con diversas funciones, de la cual las proteínas mayoritarias son las fascinas. Y en Pseudomonas putida la proteína mayoritaria de estas fascinas es la PHF, que es la que nos interesa en este trabajo. En estudios previos en nuestro laboratorio ya se ha predicho un dominio, un modelo para esta proteína donde la misma presenta un módulo C-terminal, un dominio C-terminal de unión al ADN, un dominio tipo histona, y un dominio N-terminal elongado en forma una alfa-hélice anfipática que se une al polihidróxido octanoato y que llamaremos péptido BioF y que será nuestra etiqueta de afinidad en este trabajo. Previo a los resultados que les mostraré, hay un estudio donde se utiliza el BioF como cola de afinidad para fusionar proteínas de interés y coprecipitarlas inmovilizadas a gránulos nativos de polihidróxido octanoato en Pseudomonas putida, en la cual es la primera aplicación biotecnológica de este dominio de esta cola de afinidad. Sin embargo, creemos que nosotros nuestro objetivo es tratar de extender esta aplicación a sistemas in vitro, utilizando plásticos convencionales del tipo de polihidroxibutirato, que es el plástico comercial por excelencia, teniendo en cuenta sobre todo que el polihidróxido octanoato es un polímero en la actualidad no comercial y que además que el sistema in vivo no nos permite controlar de manera adecuada la cantidad de proteína inmovilizada en el bioplástico y controlar los procesos de hidrólisis que se producen inespecíficamente. Teniendo en cuenta esto, los objetivos específicos de esta parte del trabajo es caracterizar la estabilidad de la interacción del BioF con diferentes tipos de polihidroxi alcanoatos en un sistema in vitro y construir bioreactores enzimáticos sobre polihidroxi alcanoato, para el cual haremos pruebas de concepto y desarrollaremos un sistema enzimático de descontaminación de colorantes. Bueno, la primera parte de estos resultados es la estabilidad de la interacción del BioF con polihidroxi alcanoato. Es necesario aclarar que el BioF por sí solo, cuando se expresa, es insoluble y precipita, por tanto los primeros estudios que vamos a ver a continuación utilizaremos como modelo la fascina completa o PHF, la cual uniremos al PHB distintas preparaciones de PHB in vitro. En este caso utilizaremos PHB completamente libre de lípidos, PHB al cual añadiremos oleato y PHB también al que añadiremos fosfolípidos en un intento de emular los gránulos nativos de polihidroxi de este tipo de bioplástico. Como primer resultado, observen los geles, PHF fue capaz de unirse a todas las preparaciones de PHB, el cual resulta un resultado doblemente novedoso porque esta fascina, su sustrato natural es el PHO, que es un polímero de cadena media, y bueno, como se puede observar, el PHO es un polímero de cadena corta. Además, no era necesaria la capa proteolipídica para que PHF se uniera al PHB. Si observan en el primer gel, la proteína se une de manera eficiente al PHB libre de lípidos. Además, por incubación con distintos detergentes, comprobamos que la unión al PHB era de una mayor fortaleza con respecto al PHB que contenía algún contenido lipídico, en cual es un resultado también importante. Y por último, el detergente que con mayor eficiencia lograba eludir la proteína de estas preparaciones era el sarcosil, en un resultado que concuerda con el que se había obtenido para el sistema también in vivo. Todo esto hable en un conjunto de aplicaciones por el cual se puede utilizar este tipo de polímeros para la inmovilización de proteínas. Y bueno, a partir de ahora, como la mayor fortaleza la obtuvimos para el PHB libre de lípidos, todos los resultados van a estar referidos a este tipo de preparación.
Una vez que sabíamos que se unía la fascina al PHB, evaluamos un poco la estabilidad de esta interacción frente a la temperatura y el tiempo de incubación. Vimos que partiendo de que la enzima se movilizaba, después de 48 horas a 37 grados, la proteína permanecía unida de manera estable al bioplástico, observándose pequeñas señales de degradación de la enzima libre en los controles del experimento. Por lo tanto, podíamos observar un posible efecto de estabilización de la fascina PHF por inmovilización en el bioplástico. Además, analizamos el efecto del pH a pH 2, 7 y 9. Vimos que la enzima permanecía inmovilizada sin señales apreciables de degradación, al menos durante 24 horas a 37 grados. Una vez que sabíamos que la fascina PHF era capaz de unirse al bioplástico, ya íbamos a aplicar este mismo conocimiento, pero utilizando ya el BioF como cola de afinidad, y para eso empleamos la proteína de fusión F-Lit. Realizamos el mismo procedimiento, vimos que la proteína permanecía inmovilizada sin señales apreciables de degradación durante al menos 48 horas a 37 grados, y el control DIL libre de la proteína empezaba a degradarse después de 24 horas de incubación. Por lo tanto, estamos observando un efecto similar al que habíamos observado para la fascina de estabilización de la proteína por inmovilización en el bioplástico. Los efectos del pH y fortaleza de interacción frente al detergente brindaron resultados muy similares al que obtuvimos para la fascina PHF. Bueno, una vez que sabíamos que el sistema funcionaba, queríamos desarrollar bioreactores enzimáticos sobre este polímero, que es un polímero sostenible. Para este caso utilizamos la construcción compuesta por el BioF y la beta-galactosidasa como enzima modelo, y logramos que esta actividad de la beta-galactosidasa permaneciera estable al menos durante 16 ciclos continuos de actividad. Bueno, ya habíamos probado que podíamos generar bioreactores enzimáticos con este tipo de polímeros, y lo que nos hacía falta era ahora abordar un problema específico. En este caso, la industria textil en la actualidad es una de las industrias que más contamina el planeta, genera grandes cantidades de aguas residuales que van cargadas de muchos colorantes que se utilizan en esta industria. Esto indudablemente afecta a la vida, la flora y la fauna acuática, y bueno, tiene probado efectos citotóxicos sobre varias especies de peces, y también efectos teratogénicos y mutagénicos sobre la población que está vinculada a este tipo de industria. Además, estas son estructuras son recalcitrantes de difícil degradación y por tanto constituyen un problema en la actualidad de contaminación. Este problema se ha empezado a abordar, la degradación de este tipo de colorantes, empleando los hongos de podredumbre blanca, que producen un conjunto de enzimas que degradan estas estructuras poliaromáticas. Básicamente, la enzima fundamental que participa en esta degradación son las lacasas. La novedad con respecto a esto en nuestro trabajo es que utilizaríamos una lacasa bacteriana que no ha sido utilizada para degradación de este tipo de colorantes, que al igual que las lacasas fúngicas presenta una amplia especificidad de sustrato. Podíamos sobreexpresarla en E. coli, que es un sistema muy conocido y susceptible de fácil manipulación. Además, las lacasas bacterianas como QEO presentan una mayor termoestabilidad, halotolerancia y rango de pH óptimo que las lacasas fúngicas. El primer paso fue obtener la construcción que contenía la etiqueta de afinidad BioF fusionada a la lacasa bacteriana QEO. Logramos sobreexpresarla soluble a esta construcción y purificarla por interacciones hidrofóbicas sin ningún tipo de problema, y también inmovilizarla al bioplástico de manera estable. Lo segundo era elegir los colorantes, bueno, basado básicamente en los colorantes que se utilizan en la actualidad en la industria textil. Elegimos una serie de colorantes derivados de antroquinona y otra serie de colorantes azoderivados. Aquí les muestro una tabla de la decoloración que obteníamos en presencia de la enzima inmovilizada. Logramos decolorar, o sea, con eficiencias muy buenas, colorantes azoderivados, o sea, degradar la estructura de colorantes azoderivados y también la estructura de varios colorantes de antroquinona derivados. Aunque las eficiencias de decoloración en el caso de los colorantes azoderivados fue mucho mayor que para los antroquinona derivados. Por esto, a continuación les mostraré los resultados básicamente obtenidos para los colorantes azoderivados. Esta gráfica muestra el porciento de decoloración en el tiempo para los distintos colorantes: en azul el índigo carmín, en negro el negro reactivo 5 y en rojo el Newcoxin.
Las barras en color oscuro representan, a color completo, representan el colorante más la enzima libre, y las barras que presentan rayas sería el colorante más la enzima inmovilizada en el PHB. Observen para el primer ejemplo, en el caso del índigo carmín, la enzima libre logró degradar casi un 90% de la estructura del colorante, produciendo importantes remociones de color. Esta eficiencia fue un poco superior o fue mayor en el caso de la enzima inmovilizada, por lo tanto creemos que la inmovilización como tal estaba estabilizando a la enzima. Esta diferencia entre enzima libre e inmovilizada fue muy superior en el caso del negro reactivo 5, que es el otro colorante azoderivado que está en negro. Y bueno, algo parecido también observamos en el caso del Newcoxin en rojo, pero que bueno, las eficiencias de coloración en el caso de este colorante fueron menores con respecto al negro reactivo 5 y al índigo carmín. Con respecto al índigo carmín, que fue el colorante que mejores resultados nos dio, observen un espectro de absorción ultravioleta visible, en azul la solución inicial de colorante y en rojo después de 20 horas de incubación con la enzima inmovilizada, como prácticamente desaparece todos los máximos de absorción, sobre todo en el espectro visible, que es lo que nos da el color de este colorante. Y bueno, en la parte superior observen la fotografía, los dos primeros frascos son los controles del experimento, en este caso el índigo carmín como control de colorante y el índigo carmín más el PHB, y los frascos 3 y 4, bueno, representan el colorante más la enzima libre y el colorante más la enzima inmovilizada en el bioplástico, y observen cómo hay una clara decoloración de estas soluciones. Además, creíamos que estos bioreactores podíamos reutilizarlos, y así lo comprobamos, ya que durante 3 ciclos continuos de actividad logramos casi un 100% de coloración, y en un cuarto ciclo también un % de coloración muy alto, aunque con una eficiencia de coloración en el tiempo un poco menor, y creemos que era porque ya después de 4 ciclos continuos la enzima empezaba a inactivarse. Bueno, esto es con respecto a la primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo está referida a la cola de afinidad Selic-A. A modo de introducción quiero decirle que el patógeno Streptococcus pneumoniae, o la pared celular del patógeno Streptococcus pneumoniae, tiene varios residuos de ácidos teicoicos que presentan en su estructura residuos de fosforilcolina. Estos son básicamente puntos de anclaje, o sea, puntos de unión de varias proteínas de la pared del Streptococcus pneumoniae con funciones diversas y conocidas con el nombre de proteínas de unión acolina. Lo importante para este trabajo es que estas proteínas tienen una organización modular con un módulo de unión acolina o CBM y un módulo catalítico. La proteína de unión acolina que nos interesa en este caso es la LIC-A, la autolisina LIC-A del Streptococcus pneumoniae. Y bueno, se ha comprobado que Selic-A no solo une colina, sino también análogos estructurales de la amina, como aminas terciarias y cuaternarias alifáticas, como es el caso del DAE. Esto ha permitido la purificación de proteínas fusionadas a este dominio en varios soportes que contienen estas aminas, como por ejemplo el DAE. En este trabajo nosotros emplearemos nuevos soportes, específicamente emplearemos grafito, sobre todo en el desarrollo de electrodos enzimáticos, porque bueno, presenta excelentes propiedades mecánicas, eléctrico-térmicas y térmicas que los ubica en aplicaciones relacionadas con el desarrollo de células de biocombustible y biosensores. Y como segundo grupo de soporte utilizaremos nanopartículas magnéticas funcionalizadas con DAE, valiéndonos de la principal característica de este tipo de nanomaterial, que es de poder ser manipulado empleando campos magnéticos. Teniendo en cuenta esto, los objetivos específicos de esta parte del trabajo es desarrollar electrodos enzimáticos sobre superficies de grafito, una segunda parte donde inmovilizaremos enzimas sobre nanopartículas para usarla como nanobioreactores, con vistas a utilizarla sobre todo en terapia antitumoral, y una tercera parte relacionada con purificación de proteínas recombinantes empleando segmentos de inteína que ahora van a ver cada objetivo uno a uno. Bueno, la primera parte estaba relacionada con el desarrollo de electrodos enzimáticos. Para esto utilizaremos la proteína de fusión modelo compuesta por el módulo de unión acolina Selic-A y la enzima beta-galactosidasa. Bueno, como soporte ya saben que emplearemos grafito.
el primer paso, electrodos de grafito, y el primer paso era la modificación de la superficie de estos electrodos de grafito con aminas terciarias, y bueno, esto lo logramos sin ningún problema, y estas aminas terciarias serían los puntos de anclaje para la proteína de fusión, de modo tal que quedaría algo como lo que muestro aquí, o sea, el electrodo, la amina terciaria y la proteína de fusión unida a esta a través de Selig. La especificidad de esta inmovilización la estudiamos por la actividad de la propia enzima beta-galactosidasa, ya que un sustrato sintético de esta, que es el paraminofenilgalactopinanóxido, genera un producto electroactivo que es el paraminofenol, que bueno, en este proceso de oxidación-reducción se generan electrones que pueden ser transferidos al electrodo de grafito y producir un aumento en las corrientes de oxidación-reducción. Estos aumentos en las corrientes de oxidación-reducción lo estudiamos por la técnica de voltametría cíclica por los potenciales menos 0,2 y 0,4 y observamos que la señal que obtuvimos para la Selig beta-gal fue 30 veces superior a la que obtuvimos para la beta-gal, que era el control de unión inespecífica. Por tanto, podíamos decir que la actividad de la enzima unida al electrodo se podía seguir por esta técnica, por voltametría cíclica, y además que Selig-Gas se unía de manera específica al electrodo, o sea que la proteína se unía a través de Selig al electrodo de una manera específica, por tanto la etiqueta de afinidad estaba dirigiendo el proceso de inmovilización. Queríamos corroborar estos resultados y ver si nuestro electrodo era también un electrodo que podía ser reutilizado de manera reversible, para lo cual electrodos que estaban funcionalizados con la amina terciaria fueron incubados en presencia de colina y la proteína de fusión Selig beta-gal, y bueno, no tuvimos ninguna señal de oxidación-reducción porque la colina estaba uniendo los sitios de unión a colina en este módulo, en la proteína de fusión, y por tanto impedía la unión de la proteína de fusión al electrodo. Si el mismo experimento lo realizábamos en presencia de cloruro sódico, obteníamos una señal de oxidación-reducción, corrientes de oxidación-reducción producto de la hidrólisis del PAPG, que era el sustrato sintético, y por tanto podíamos decir que esta señal la no señal que habíamos obtenido aquí no era debido a un mero efecto electrostático. Si el electrodo en B lo incubamos con colina, lográbamos la elusión de la Selig beta-gal de manera específica y por tanto la señal desaparecía. Y si el electrodo de C lo lavamos y lo reincubamos en una solución que contuviera la proteína de fusión Selig beta-gal, logramos recuperar una gran parte de la señal, por tanto estábamos en presencia de un proceso específico, reversible y con muy buenos resultados en la generación de electrodos regenerables y reutilizables. Además, estos electrodos mostraron una estabilidad por voltametría cíclica durante al menos 7 días. Estas son las respuestas de oxidación-reducción o los incrementos de corriente, en este caso de oxidación, y vean cómo la respuesta es reproducible y estable durante al menos 7 días. Esto con respecto al primer objetivo de esta parte. El segundo objetivo es el desarrollo de nanobioreactores enzimáticos, para lo cual utilizaremos la proteína modelo, la proteína de fusión Selig de aminoácido oxidasa. Bueno, la de aminoácido oxidasa de Rotulula gracilis o DAO es una enzima que se utiliza en la actualidad en este tipo de aplicación, sobre todo porque está siendo utilizada en la síntesis de cefalosporinas desde hace algún tiempo y alfa-cetoácidos, y también mediante la reacción que cataliza, bueno, también está siendo utilizada en terapia enzimática contra el cáncer. Como soporte utilizaremos las nanopartículas magnéticas funcionalizadas con DAD que ya les he venido hablando, valiéndonos de un resultado previo que hay en el laboratorio por el cual, utilizando este procedimiento con nanopartículas magnéticas, se lograban la purificación de proteínas fusionadas al módulo Selig-Gas de unión a colina. Lo primero era ver si, bueno, de alguna forma lográbamos que el proceso de inmovilización no afectara la actividad de la enzima y los parámetros cinéticos, y vimos, por ejemplo, que las dos, la enzima inmovilizada en rojo y la enzima libre en negro, presentaban una cinética de Michaelis muy similar. Logramos una retención casi del 100% de la actividad inmovilizada, con parámetros cinéticos en el mismo orden y muy cercanos. Por tanto, el proceso de inmovilización no afectó la actividad de la enzima ni los parámetros cinéticos. Una vez que conocíamos esto, sabíamos también que la principal dificultad para utilizar la D-aminoácido oxidasa en aplicaciones biotecnológicas
era su estabilidad. Por tanto, queríamos ver si el proceso de inmovilización de alguna forma lograba la estabilización de esta enzima. Para esto estudiamos el efecto de la temperatura por preincubación de 1 hora y vimos que la actividad residual de la enzima inmovilizada es muy superior a la enzima libre, por tanto estamos logrando un efecto de estabilización por inmovilización en este tipo de nanopartículas. Además analizamos el efecto del pH por preincubación de 1 hora a pH 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vimos que la enzima era mucho más, tenía mayor actividad a pH ácido, por tanto logramos ampliar el rango de pH de la enzima por inmovilización en este tipo de nanopartículas, lo cual es un resultado con vistas a utilizar biotecnológicamente estos nanobioreactores de elevada importancia. Además vimos que este nanobioreactor que habíamos generado lo podíamos reutilizar al menos en 10 ciclos continuos con retención de alrededor de un 40% de la actividad inicial inmovilizada, lo cual es un resultado aceptable si tenemos en cuenta los reportados en la bibliografía para este tipo de procedimientos. Una vez que teníamos ya el nanobioreactor y la enzima estabilizada en este tipo de soporte, nos dimos la tarea ya de buscar solucionar algún tipo de problema, estudiar algún tipo de problema, y cuál mejor que el cáncer, que es una enfermedad todos conocemos que es muy heterogénea, constituye una de las primeras causas de muerte a nivel mundial en muchos países y además con un incremento en la incidencia de año tras año. Si tenemos en cuenta que la D-aminoácido oxidasa cataliza la desaminación oxidativa de manera estereoespecífica de aminoácidos con generación durante esta reacción de peróxido de hidrógeno, que a la vez puede generar otras especies reactivas del oxígeno y radicales libres, y por tanto esta es una enzima con importante, a través de la generación de estas especies reactivas, de la cual ya se conoce que tiene probados efectos citotóxicos sobre líneas cancerígenas. Además, nuestra aproximación también con vistas un poco de futuro, de utilización de estos nanobioreactores en sistema in vivo, ya que podíamos, en teoría, ubicar en los tejidos afectados o en zonas que contengan el cáncer, podíamos ubicar específicamente haciendo uso de campos magnéticos o imanes. El sistema, ya vamos a entrar un poco en los resultados. El sistema, como les he dicho, contemplaba la utilización de nanopartículas, a la cual se encuentra inmovilizada de manera estable la de aminoácido oxidasa a través de la cola de afinidad. Como sustrato emplearemos la D-alanina 1 milimolar y utilizamos varias líneas celulares, en este caso de carcinoma de colon, carcinoma de páncreas y glioblastoma multiforme. Les voy a mostrar los resultados que obtuve solamente como modelo para la línea celular SW620 de carcinoma de colon. Aquí vean, por ejemplo, la citometría de flujo para las células sin tratar y tratadas en presencia de D-alanina. Aquí vean que en las células sin tratar tiene un ciclo celular típico para este tipo de células, y ya las células tratadas cambia completamente el ciclo con la mayoría de las células en fase sub-G1 o de muerte celular. Por tanto, estamos en presencia de un efecto citotóxico, el cual logramos cuantificar, y este es el resultado. Esta gráfica es el resultado de la cuantificación de varios experimentos, donde como primer resultado importante vimos que el sistema per se de nanopartículas con D-aminoácido oxidasa no era tóxico. Esto es un resultado muy bueno, y por otra parte el sistema, ya en presencia del sustrato de alanina, generaba más de un 70% de las células que estuvieran en fase sub-G1 y por tanto de muerte celular. Bueno, ahora les voy a poner un pequeño vídeo que muestra este efecto que les estoy diciendo, si me permiten. ¿Se observa? Voy a adelantar un poco el vídeo. Bueno. En negro vean, voy a adelantar un poco el vídeo. En negro vean las nanopartículas magnéticas y las células, como poco a poco hay una ruptura de las células y un marcado efecto citotóxico. Volviendo un poco a la presentación, también estos efectos citotóxicos fueron vistos en el resto de las líneas celulares que utilizamos.
En primer lugar, a modo de resumen, el control de la de aminoácido oxidasa inmovilizada en las nanopartículas no produjo ningún efecto citotóxico en ninguna de las líneas celulares analizadas y bueno, sí encontramos ya efectos citotóxicos en presencia de la D-alanina, que era el caso de las células tratadas, para todas las líneas de carcinoma de colon testadas, para las líneas de carcinoma de páncreas MIN-PC2 y RWP1 también, y para la línea de glioblastoma multiforme LN229. Y por otra parte, mostramos en la línea de carcinoma de páncreas HS766T, la U87 y la T98 de glioblastoma multiforme mostraron fueron resistentes al tratamiento. Creemos que el efecto citotóxico que estábamos generando no era un efecto general, simplemente necrótico, sino que iba a depender, tenía varios mecanismos y que iba a depender del tipo de cáncer y la línea celular que estuviéramos empleando en estos estudios. Actualmente nos encontramos investigando la parte de la resistencia de estas líneas celulares al tratamiento. Y con el objetivo de utilizar también este tratamiento en un futuro in vivo, se analizaron células controles sanas, en este caso en colaboración con el Hospital General Universitario de Elche. Se utilizaron linfocitos humanos, fibroblastos de ratón y adipocitos de ratón diferenciados a partir de fibroblastos como células controles. Les muestro el resultado que obtuvimos para los linfocitos, donde tanto las células controles, las células sin tratar como las tratadas en presencia de alanina, se obtuvieron resultados muy similares sin apreciarles efectos citotóxicos, y estos resultados también se reprodujeron para los fibroblastos de ratón y adipocitos. Por último, la última aplicación o el último objetivo de esta charla se relaciona con la purificación de proteínas recombinantes empleando inteína. Bueno, todos conocemos que las conas de afinidad son una herramienta muy eficaz para la purificación de proteínas de manera general, pero muchas veces nosotros necesitamos tener la proteína de interés libre de esta cola de afinidad para determinadas aplicaciones, sobre todo aplicaciones terapéuticas. Se conoce que los métodos puramente químicos para eliminar esta cola de afinidad, como el bromuro de cianuro, son extremadamente inespecíficos, muy agresivos, y logramos algo de especificidad con el uso de proteasas, aunque muchas veces los rendimientos no son los más adecuados y también el precio de las proteasas muchas veces limita su utilización. Ante este problema, utilizaremos inteína, que son polipéptidos con actividad autoproteolítica dependiente de pH de agentes reductores y que de manera natural participan en la maduración posttraduccional de proteínas. De modo tal que si tenemos una proteína de fusión que contiene una etiqueta de afinidad y unida a esta etiqueta de afinidad un segmento de inteína y a este segmento de inteína la proteína de interés, y esta proteína de fusión se encuentra en un pool con otras proteínas contaminantes, veremos que lograremos en un primer paso la inmovilización de la proteína de fusión y su posterior purificación utilizando el tag de afinidad, y después lograremos tener la proteína de interés en azul por un cambio de pH o utilizando agentes reductores que promuevan la digestión de la inteína y obtener nuestra proteína de interés de manera soluble. Bueno, este procedimiento lo aplicamos empleando una inteína inducida por pH ácido. Como proteína modelo empleamos la proteína de fusión formada por la etiqueta de afinidad CELIGA, el segmento de inteína inducido por pH ácido y la proteína modelo de unión a maltosa. Y también como soporte sólido emplearemos las nanopartículas magnéticas funcionalizadas con DAE. En un primer paso logramos la inmovilización de la proteína de manera específica a las nanopartículas, partiendo de un extracto, todo esto a pH ligeramente básico. Después de que logramos que la proteína estuviera unida pura y unida a las nanopartículas, en un segundo paso inducíamos un cambio de pH que promovía la digestión de la inteína por el segmento C-terminal, obteniendo en la fase móvil de forma soluble a la proteína unidora de maltosa,
y se quedaba unida a las partículas magnéticas el trozo correspondiente a Selig-Inteina, que logramos después recuperar por elusión con colina. Los rendimientos en el caso de obtención de la proteína modelo MVP fueron alrededor del 73%, y empleando en vez de un extracto proteico la proteína modelo Selig-Inteina MVP pura, logramos acercarnos alrededor de un 90% de rendimiento. Este sistema, bueno, es un sistema muy simple, de fácil manipulación, facilitado sobre todo por el uso de un soporte como las nanopartículas magnéticas. Además, obtuvimos un alto rendimiento y una elevada pureza en la obtención de proteínas recombinantes. Hasta aquí un poco los resultados que quería mostrarles con relación a mi tesis doctoral. Y bueno, quería agradecer la colaboración en primer lugar del grupo al que pertenezco de biotecnología de proteínas, que bueno, parte de estos resultados también son de ellos. Algunos de los grupos en el IBMC que colaboran activamente con nosotros, básicamente en la parte de cáncer, que el profesor Miguel Salceda, y a las instituciones externas que colaboran activamente con nosotros, en el caso del Centro de Investigaciones Biológicas en la parte de bioplástico, el Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante y el de Ciencias de Materiales de Madrid en la parte de todo electroquímica, el Hospital General Universitario de Elche, específicamente la Unidad del Consejo Genético en la parte de cáncer también, y en la parte de inteína una colaboración muy importante con la Universidad de Ohio. Y bueno, muchas gracias por su atención.